¿A qué nos referimos cuando hablamos de la oración intercesora? Es simple, orar en favor de otro u otros. Pero, ¿ha considerado la trascendencia que esto tiene para que se cumplan los planes de Dios para la humanidad? Las Sagradas Escrituras nos dan ejemplos de situaciones trascendentales en que la intercesión de un humano ante Dios sirvió para bendición de muchos. Por ejemplo, Abraham intercediendo por Lot y su familia. Moisés intercediendo para que Dios no exterminara a la nación israelita. Pablo intercediendo por todas las iglesias que él había fundado. Y podríamos seguir. En la historia contemporánea encontramos ejemplos de intercesión también en el que se demuestra cómo la oración intercesora también es fundamental. Veamos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de un hombre conocido en la historia como Agustín de Hipona. Este hombre escribió en sus libros que era gracias a la intercesión de su madre, Mónica, que él se había convertido. Agustín de Hipona. También tenemos el caso de Juan Knox. Juan Knox le dijo a Dios, dame a Escocia o me muero. Era tan significativa la intercesión de este hombre que la reina de Escocia dijo, le temo más a Juan Knox de rodillas que a los ejércitos de Inglaterra. Por ello, todo cristiano debería decidirse a ser un buen intercesor que ayude a que la gente sea bendecida por Dios y que eso sirva para traer acción de gracias y alabanzas a Dios y sea el vehículo para que los planes perfectos del Eterno se cumplan. La profecía de las 70 semanas de Daniel nos ilustran la trascendencia de este tema. Veamos entonces las lecciones que nos ofrece. Vamos a dividir la clase en 3 partes. Vamos a hablar de la oración de confesión, la oración por la restauración y la respuesta de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que Dios responde la oración. Daniel fue llevado a Babilonia aproximadamente en el año 606. Sucede lo que estamos leyendo o estudiando hoy en el capítulo 9, alrededor del año 539 a.C. ¿Qué ha sucedido? Pues Babilonia, el imperio, ha caído
en manos de los medos y de los persas. Y Darío de Media, quien gobierna Babilonia, en nombre de Ciro el persa, está ahora en su apogeo, en su reinado. Son casi 70 años, 69 años cumplidos más o menos. Por la profecía de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, Daniel sabe que se está llegando el tiempo, así que comienza a interceder. Se humilla, demostrando duelo según las costumbres judaicas, porque él hace ayuno, se pone cilicio, esa ropa áspera de color no muy agradable, y se sienta en ceniza. Con eso estaba mostrando el dolor por la vergonzosa condición del pueblo judío. Y ahora él se guía por las escrituras. Por cierto, esto nos ofrece una lección interesante, porque nosotros deberíamos también orar de manera inteligente y de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras respecto a la voluntad de Dios. Primera Juan 3, 21 y 22 nos dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración de Daniel es un modelo significativo para nosotros. Permítame leer en las Escrituras cómo Daniel va presentándose ante Dios y va hablando respecto a sus anhelos. Comienza precisamente, y esto es un ejemplo para nosotros, hablando de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 9 de Daniel: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Note que entonces Daniel está exaltando la grandeza y la fidelidad de Dios. También reconoce la infidelidad del pueblo. Y además, él reconoce que este pecado tiene consecuencias. Demuestra que han sido rebeldes frente al mensaje de los profetas. Los versículos 6 y 10 nos mencionan eso. Y que esto, dice el versículo 7, le trajo muchos problemas a la nación. Y uno de ellos es la dispersión. Estas son las palabras de Daniel. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero no solo eso, el pecado le trajo vergüenza a todos, tanto a los líderes como al pueblo. Dice Daniel: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes,
y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Pero en su oración, el versículo 9 nos dice que Daniel toma como asidero para hablar delante del Señor algo que es innegable: la bondad y la fidelidad de Dios. Le dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Pero osadamente Daniel hace otra cosa interesante. Le habla a Dios y le recuerda que él ha prometido que si el pueblo se arrepiente, a pesar de cualquier circunstancia en la que se encuentre, Dios lo perdonaría y le daría su socorro. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, dice el versículo 11. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Porque contra él pecamos. Y él ha cumplido las palabras que habló contra nosotros. Pero luego, oigan lo que le dice, versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. También Daniel reconoce que Dios es justo con lo que ha hecho. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. A esta altura me gustaría que usted se pregunte: ¿qué papel juega la confesión de pecado en nuestra intercesión? Esto nos enseña, primero, que el Señor todavía espera obediencia de su pueblo. En San Juan 14:15 les dijo el Señor a sus discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos. También nos enseña que si confesamos y cambiamos, Él nos perdona. Eso es lo que dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdad es que todos necesitamos la misericordia de Dios. San Lucas 18, 9 al 4 contiene estas palabras del Señor refiriéndose a unas personas que le estaban hablando de otros que habían recibido un juicio, que les había caído una torre. Y el Señor les dice: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Luego veamos en los versículos del 15 al 19 del capítulo 9 de Daniel la oración por la restauración. Dios obró en favor de su pueblo en el pasado y lo hizo, reconoce Daniel, para la gloria de su nombre. Oiga las palabras. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, dice Daniel, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel reconoce que el nombre de Dios ha sido difamado con estas actitudes pecaminosas de su pueblo.
pero también se ampara Daniel en la misericordia de Dios para pedir que así como lo hizo en el tiempo pasado, hoy el Señor ampare a su pueblo. ¿No le parece maravilloso que esto sea también una lección para nosotros? Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestras familias e incluso a nuestra comunidad. El pecado tiene consecuencias desastrosas, tanto personales, familiares, como comunitarias. Ahora bien, en los versículos 17 al 19, Daniel plantea que él está orando, está intercediendo por el pueblo de Dios, porque él busca sobre todas las cosas el honor de Dios. Esto es ejemplo para nuestra intercesión. Le dice Daniel al Señor que el templo y la ciudad de Jerusalén, que era considerada la ciudad del gran rey, estaban en ruinas. Y que tal acción, si el Señor tenía misericordia, entonces esto destacaría el honor y la misericordia de Dios. Vea lo que dice el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es que la oración y la intercesión deben tener una motivación adecuada. Esta motivación debe ser la gloria de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Nosotros también debemos integrar estas dos cosas a nuestras oraciones e intercesiones. Así nos lo enseñó Santiago. En el capítulo 4, versículo 3 de la epístola de Santiago, él dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. Tenga cuidado entonces. Cuando interceda, trate de hacerlo fijado en la palabra de Dios y pidiendo aquellas cosas que agraden al Señor. En tercer lugar, tenemos la respuesta de Dios. Los versículos 20 al 27. Lo primero que encontramos aquí es que Dios envía un mensaje y lo hace a través de un mensajero. Esto es lo que dice el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Hay una cosa significativa que el ángel le dice a Daniel, que es una lección también para nosotros. Versículo 23. Le dice a Daniel, Gabriel, que él es muy amado. Pero le revela otra cosa. Le revela que el plan que Dios tiene para restaurar a Israel afectará al mundo entero. Oiga las palabras. Y me hizo entender y habló conmigo
diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora aparece el plan de Dios. Recuerda en este momento las palabras de Isaías 65, 23 y 24, en donde Dios dice que antes que clamen, Él oirá. Y es que a veces Dios responde nuestras oraciones mientras clamamos. Así nos parece a nosotros, aunque Él haya obrado antes de que nosotros clamemos. Usted ora y cuando pide, recibe, porque Dios ya antes había arreglado esas circunstancias. Aparece entonces aquí el plan de las 70 semanas. Al estudiar los acontecimientos que aquí se mencionan, realmente no podemos aceptar, no podemos interpretar que sean 70 semanas de días de forma literal. No pueden ser literales. Ahora, estas 70 semanas tienen un enfoque principal. Déjeme leerle. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ojo, ya se dividió aquí en dos partes. 7 semanas, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, es decir, 62 más 7, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque no fue por él, sino en favor de otros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, entonces reitero, el enfoque de estas 70 semanas es la nación israelita y la ciudad de Jerusalén. Nos dice que se enfoca en la expiación del pecado y en el establecimiento de la justicia eterna. Se divide en dos partes, 3 partes diríamos, 7 semanas, 62 semanas y luego una semana más. Lo que señala ahí la profecía es que será restaurada Jerusalén. 7 semanas, es decir, 49 años. La historia nos demuestra que en 49 años se dio la restauración de Jerusalén con Esdras, que llega para reforzar lo que han hecho antes Zorobabel,
y más tarde Nehemías cuando llega para reconstruir los muros. Y el resto de años, las 62 semanas siguientes, pues algunos eruditos señalan que se cumplen o en el bautismo del Señor Jesucristo o en la entrada del Señor Jesús a Jerusalén como rey. Lo cierto es que después de las 69 semanas le es quitada la vida al Mesías. Dice que el Mesías es cortado, pero no por sí. Lo hizo en sustitución de usted y de este servidor. Ahora, es interesante que Daniel en esta visión no le es revelada ese período que se conoce como la edad de la iglesia. Un período de tiempo indeterminado. No sabemos exactamente cuánto durará ese período. Lo que sí sabemos es que inmediatamente el Señor se lleva a su iglesia de la tierra, entonces comienza este último periodo de 7 años que estará dividido en 2 etapas. Miremoslo de esta manera. 2 etapas. Aquí está otro panorama de cómo se cumplieron las 70 semanas. Y luego las 2 etapas de la última semana, que tienen que ver con 2 grandes eventos. Uno, el Señor viene para llevar a su iglesia y celebra las bodas del Cordero en el cielo. En la tierra aparece este que en la profecía de Daniel se le llama el desolador, el anticristo o la gran bestia, como se le llama en otros pasajes de la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a acontecer en este momento? Bueno, aparece el anticristo, logra establecer un pacto con muchos, con los judíos especialmente, y entonces establece un gobierno mundial, una economía mundial controlada por la marca de la bestia y una religión mundial liderada por el falso profeta. Todo esto a la luz de pasajes como Daniel, Apocalipsis 13 y 19 y otros pasajes que aparecen en la Biblia, Zacarías capítulo 12. Entonces el anticristo pacta con los judíos, les permite levantar el templo, algo que era aparentemente imposible, reconciliar a los árabes con los judíos. Se levanta el templo donde está la famosa mezquita de Omar y se comienzan a ofrecer sacrificios como en el tiempo del templo que fue destruido por los romanos en el año 70. Interesante es que la historia y las noticias se conjugan. Hace quizá como unos 6 meses se publicó en las redes sociales, yo lo vi en Facebook, la noticia de que ya hay nombrado un sumo sacerdote y este sumo sacerdote ha organizado ya a los levitas y a los otros sacerdotes listos para que cuando el templo sea levantado no se detenga el culto. Así que él pacta y los judíos lo reciben como si fuera su redentor, su Mesías que están esperando. Pero cuando ya tiene el control mundial, entonces este desolador, el anticristo, a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después, rompe el pacto que había hecho con los judíos, impide el sacrificio, profana el templo,
Daniel le llama abominación desoladora, que por cierto tiene por lo menos 3 cumplimientos en la historia. Señalamos en la lección anterior, estudiando el capítulo 8, que Antíoco Epífanes 4 fue el que cumplió temporalmente eso. Después la destrucción del templo en los días de los judíos en el año 70, pero la plenitud de esto se dará con el anticristo sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que este malvado va a levantarse contra todo lo que es objeto de culto y especialmente contra aquellos que no lo adoren a él. Los judíos sufrirán mucha persecución, aunque Dios en su misericordia los amparará. Zacarías capítulo 12 nos dice que combate contra Jerusalén y casi la destruye. Convoca un ejército grandísimo de 200 millones que vienen desde lo que se llama el Oriente, los reyes del Oriente. Y hoy las noticias nos dicen que China, que ahora está cobrando y ha cobrado, y después de esta situación mundial de la pandemia que está viviendo el mundo, pues serán fortalecidos económicamente. Y hace 20 años China ha estado anunciando que él tiene un ejército de 200 millones. El anticristo combate también contra Cristo cuando él desciende, que viene hacia la tierra, en eso que se llama la guerra de Armagedón. Pero nos dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis que lo capturan, es prendido y lanzado al lago de fuego. Es que todos aquellos que se levantan contra Dios, por cierto, tienen su recompensa. Bien, el ejemplo de Daniel es maravilloso y tenemos tremendas lecciones para nosotros hoy. Por eso vale la pena decidirse a ser un buen intercesor que ayude a que la gente sea bendecida por Dios y que eso sirva para traer acción de gracias y alabanzas a Dios y sea el vehículo para que los planes perfectos del Eterno se cumplan. Por eso, intercedamos teniendo en cuenta estas verdades. No olvide lo que nos dice este gran siervo de Dios, Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Juan nos recuerda que si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Señor Jesús lo recalcó también cuando dice: lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Realmente el Señor anhela que nosotros cumplamos sus planes, sus propósitos en la tierra. Yo quiero animarlo a usted que ya habla con Dios a que siga intercediendo, sabiendo que Dios es fiel. Y a usted que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que el ejemplo de la historia de Israel le sirva para recordar: el pecado no solo nos daña a nosotros de manera personal, sino también afecta a nuestras familias, a las comunidades, a la nación. Yo lo animo a que se arrepienta, que le pida perdón al Señor y decida usted cambiar para que de esa manera
las cosas sean diferentes en su propia vida. Dígale a Cristo, Cristo, te invito a entrar a mi corazón. Perdona mis pecados. Cámbiame, Señor. Quiero ser diferente. Reconozco que te he ofendido, pero ahora me arrepiento. Te invito a entrar a mi corazón, tomar el control de mi vida y guiar todas mis decisiones. Gracias por perdonarme. Amén. Qué bueno. Si usted dice esa oración, lo felicito. Llámenos, escríbanos. Aquí está este espacio a través de Facebook, a través de WhatsApp, en donde usted puede comunicarse con nosotros a la Iglesia Cristiana Nuevo Getsemaní en Antiguo Cuscatlán. Estamos ubicados en la Segunda Avenida Sur, número 10 de la ciudad de Antiguo Cuscatlán. Hasta la próxima.